Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Sandra Luz Cruz y les doy la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Enviamos saludos a todos los lugares de México y Centroamérica desde donde nos sintonizan y a cualquier rincón de Latinoamérica hasta donde llegue esta revista informativa, posible gracias al esfuerzo colaborativo de la red de corresponsales. Sin más, les presento titulares. En Panamá termina la huelga. Además, compartiremos reflexiones sobre el progresismo en medio del estallido social actual. En Nicaragua, el gobierno cierra la frecuencia de radio Voz de Matagalpa. En Guatemala, el pueblo Pocomam defiende Cerro Sagrado. Además, les hablaremos sobre humanizar las prácticas de solidaridad para fortalecer las luchas sociales en ese país. En El Salvador, Río, en territorio indígena, es víctima del llamado progreso. En Costa Rica, lanzan informes sobre reconocimiento de identidades de género en América Central. En México, mujeres se amparan para acceder al aborto y se cumplen 10 años de la escuela campesina. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Termina la huelga en ese país. Luego de 30 días de paralización de las actividades productivas por parte de diversos sectores de la vida panameña, que conllevó fuertes protestas como enfrentamientos entre manifestantes y unidades represivas del Estado, produjo que se instalara la Mesa Única de Diálogo, dando como resultados la rebaja y congelamiento del precio del combustible de casi $6, quedó en 3.25 el galón. Más detalles en el siguiente reporte de la periodista Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Sobre la canasta básica alimentaria, el gobierno aceptó reducir el costo del 30%, lo que representa $81, implementando medidas complementarias de establecer el precio tope, subsidio al consumo de productos nacionales, reducción arancelaria, con control de margen de comercialización. Además, se comprometió a incluir 72 productos con tope de precio, margen de comercialización y subsidios. En cuanto a la rebaja de los precios y el desabastecimiento de los medicamentos en la Caja del Seguro Social, el gobierno se comprometió a crear mecanismos para la compra directa a agentes internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. De igual manera, el establecer precios topes para 150 medicamentos. En cuanto al sector educativo, se logró que el gobierno se comprometa a invertir 5.5% para el año entrante y el 6% para el 2024 del Producto Interno Bruto, PIB, que representa $1.122 millones para el mejoramiento de las infraestructuras de los colegios, equipamiento de laboratorios, apertura de los comedores escolares, eliminación de escuelas rancho, acceso a agua potable y electricidad en los centros educativos, construcción de más escuelas, entre otros. La gente empezó a gritar, sí se pudo. Kevin Sánchez, indígena Noe y del Bastión de Lucha en el sector de Panamá Este, nos ofrece declaraciones. Hemos logrado varias cosas porque hicimos que la mesa se unificara. Segundo, que se pudo integrar los líderes de cada base de la mesa. Y gracias a eso pudimos lograr el tema de gasolina, aún todavía no es legal porque no ha pasado en la Gaceta Oficial. Y la canasta básica también todavía no ha pasado en la Gaceta Oficial. Queremos que esto sea legal lo más pronto posible. Si el gobierno tiene la disposición de darle resultado al pueblo, que lo haga de manera urgente, porque el pueblo no aguanta más de esta corrupción, de esta situación que está pasando en nuestro país. La Mesa Única del Diálogo para dirimir las propuestas del movimiento social panameño estuvo conformada por la Alianza Nacional del Pueblo Organizado, ANADEPO, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el Movimiento Originario Nove Buglé y comunidades campesinas, ante la representación del órgano ejecutivo y la moderación de la Iglesia Católica.
El levantamiento de huelga contempla una serie de formalidades especialmente para los gremios de educadores, la cual, producto de pasadas luchas y ante represalias por gobiernos de turno, han logrado este instrumento legal para evitar la persecución a quienes han hecho uso del derecho a la protesta. Sin embargo, para los afectados de las represiones en distintos bastiones de lucha, aún la justicia no llega. Por lo contrario, hay manifestantes afectados físicamente como acusados y enjuiciados sin claros argumentos legales. Escuchemos declaraciones de la indígena Nove y educadora Irena Carpintero del bastión de lucha de Veraguas sobre los afectados por la represión en el marco de la huelga nacional de Panamá. Sí, muy bien. Nosotros pues como pueblo originario de la comarca Nove Buglé, residente en Veragua, y toda la población santiagueña, en mi posición como dirigente, el bastión de lucha de Veragua, nosotros nos mantendremos al tanto, pedir justicia para aquellos que están en este momento heridos, cuando no hay ningún policía detenido por aquellos que ahora se encuentran encamados, por aquellos que están heridos. A eso no le han declarado justicia cuando también son población humana. Igual tenemos un compañero que ahorita mismo está casa por cárcel. Bueno, por ahora le han dado permiso laboral solamente. Es indignante ver esta situación de esta manera, que tomen algo represalia con un compañero que es tan inocente, que no ha matado a nadie, no ha atentado contra la vida de nadie. Supuestamente solo por ser un llantero la tiene casa por cárcel, pero aquella que atenta contra la vida, entonces tiene casa por país por cárcel. No es justo, pero solo Dios tiene la última palabra, porque aquí sabemos quién está en la realidad y quién está jugando con la vida humana. La Mesa Única del Diálogo, que dio logros y disensos, estos últimos continúan bajo mesas intersectoriales, la cual aún se aborda la rebaja de la energía hasta la nacionalización de la generación eléctrica. Igualmente la discusión sobre el destino de la Caja del Seguro Social y el combate a la corrupción. Desde Panamá soy Dana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Panamá. Reflexiones sobre el progresismo en medio del estallido social actual. Seguimos en Panamá, donde un grupo diverso de la sociedad panameña fue convocado por la Fundación Friedrich Ebert para reflexionar en torno a un tema necesario en el contexto actual de estallido social que suma más de 20 días de movilizaciones por el alto costo de la vida y la situación de corrupción en el país, el progresismo en Panamá. Voces Nuestras entrevistó a Enoch Adames, catedrático universitario, quien participó provocando esta reflexión. La nota con la comunicadora Sharon Pringle Félix en esta primera entrega. Hablar en torno al progresismo en Panamá junto a diferentes personas del ámbito político fue un repensar con la provocación de Enoch Adames, catedrático universitario, quien abordó qué es el progresismo y sus expresiones históricas, propiciando un debate desde la coyuntura panameña. Agradecemos la presencia de Enoch en esta reflexión para Voces Nuestras, que llegará a esta audiencia en 2 entregas. Enoch, ¿cómo se entiende el progresismo en Panamá? ¿Qué dinámicas identifica? Habría que decir lo siguiente. Primero, que el progresismo no puede entenderse al margen del contexto de poder que organiza la política y construye la agenda nacional. Es decir, esto es decisivo a la hora de definir una corriente, una práctica, una identidad o un actor que se defina como progresista. El contexto de la estructura de poder donde el progresismo se define, ya sea como contestatario en el marco de reivindicaciones, es el contexto y es esta la identidad que define la naturaleza de este esquema, digamos, de participación y de acción colectiva. Entonces estamos definiendo el progresismo dentro de una estructura de poder en el marco de una condición ya sea socioeconómica, cultural, étnica, sexogénero,
Y es en ese contexto donde el progresismo se define en su contenido, en su orientación y por supuesto en ella la naturaleza de sus intereses o de sus reivindicaciones. El progresismo en Panamá ha tenido distintas manifestaciones, en contextos históricos distintos, por supuesto, y son estos contextos históricos, la naturaleza de sus intereses, la calidad de su forma organizativa y su intensidad en sus reivindicaciones, y por supuesto su temporalidad. Algunos de ellos desaparecieron, otros tuvieron corta o mediana o larga vida, pero el contexto siempre ha sido un definitorio importante a la hora de establecer la historicidad del progresismo en Panamá. Progresismo en términos de reivindicaciones está, por supuesto, el progresismo liberal modernizante a lo largo de la historia republicana. Está el progresismo de naturaleza gremial sindicalista, que tiene una importancia fundamental en lo que refiere al mundo del trabajo y al mundo de las reivindicaciones. Está por construir un progresismo emancipatorio que se defina en torno a lógicas culturales que legitiman jerarquías de inferiorización, lógicas socioeconómicas que producen desigualdades socioeconómicas y en definitiva lógicas que reproducen estructuras raciales de sexo, género y de clase. Ese es el contexto del progresismo en Panamá y es un poco el contenido que define tanto ayer como hoy la naturaleza del mismo y sus posibilidades. Fue interesante su explicación sobre nuevas subjetividades para quienes nos denominamos progresistas. En lo que refiere a las identidades progresistas gremial sindicalista, está por supuesto el magisterio a lo largo de la historia de este país. En relación a las nuevas subjetividades, la subjetividad social es siempre una conciencia de una identidad y está fundada en la diferencia y en el conflicto. En ese sentido, las nuevas subjetividades hay que entenderlas como intersubjetivas, es decir, como una articulación de una comunidad de intereses que construye un lenguaje, un conjunto de representaciones y que se define en relación a estructuras de poder que asedian y cuestionan y que de alguna manera se orientan de manera colectiva a través de programas, propuestas o de una acción política. La subjetividad entonces está vinculada al tema de la identidad. Hablar de nuevas subjetividades es, por supuesto, pensar en las nuevas reivindicaciones del mundo de la ecología, del mundo del sexo-género, del feminismo y, por supuesto, todo lo que de alguna manera abre un conjunto de nuevos derechos y que de alguna manera van construyendo no solamente un registro amplio de derechos que profundizan no solamente la condición jurídico-política, sino que profundizan y amplían derechos socioeconómicos, culturales y que de alguna manera van definiendo espacios muy importantes de reivindicaciones donde las identidades, es decir, articuladas a subjetividades, construyen colectivos, comunidades y definen orientaciones en común. Desde esta perspectiva, los nuevos movimientos sociales de la sociedad civil son organismos de estructura intersubjetiva. Cuando hablamos de intersubjetividad estamos hablando de una comunidad. De hecho hay subjetividades individuales, pero son representaciones meramente individuales que tienen que articularse a un colectivo, a una comunidad, ya sea barrial, ya sea regional, ya sea colectiva, de clase, grupal. En ese sentido, la intersubjetividad siempre escala en términos de una articulación de una colectividad de intereses, ya sea a nivel del barrio, ya sea a nivel de la comunidad, ya sea a nivel del gremio o a nivel de una clase en particular. La subjetividad, por supuesto, si bien tiene un referente individual, tiene que ser intersubjetiva, es decir, una articulación de comunidades de intereses que definen lenguajes en común para que pueda expresarse a través de una acción que tenga impacto, que tenga intensidad y que de alguna manera pueda incidir en la transformación de la realidad a la cual esta comunidad de alguna manera se constituye. Panamá se encuentra en una coyuntura económica, política y social donde el debate gira en torno al Panamá que queremos. Un Panamá que a todas luces no es el que vivimos en la actualidad. Continuamos la próxima semana con esta reflexión.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El gobierno cierra la frecuencia de Radio Voz de Matagalpa. Después de cerrar 6 radios católicas en menos de 24 horas, el gobierno de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, el pasado 2 de agosto suspendió la licencia de transmisión de la Radio Voz, una emisora comunitaria del colectivo de mujeres de Matagalpa, al cual también le cancelaron su personería jurídica hace pocos meses. A través de un comunicado, Radio Voz informó a la ciudadanía que una delegación de Telcor se presentó a las instalaciones de la radio acompañada de la Policía Nacional a ordenarles el cierre inmediato de las transmisiones. De acuerdo al comunicado, Telcor aduce que la radio ha incumplido con el artículo 4 de la Ley 200 de Telecomunicaciones, referida a que la radio no puede suspender sus transmisiones salvo caso fortuito, debiendo informar al titular de la licencia. Sin embargo, Argentina Olivas, directora de la radio, asegura que siempre han estado apegados a las leyes nacionales y que esto es un pretexto del gobierno. Sí, la radio efectivamente siempre ha cumplido con las leyes, la ley de telecomunicación, ¿no? Con la ley 200 siempre hemos informado a Telcor pues los cambios en la frecuencia, por ejemplo, de un cambio de transmisor o de enlace, que es lo que decía la ley. Ahora pues lo que están cuestionando es que no avisamos, por ejemplo, de que la radio salió del aire 1 hora o 2 horas. Para mí eso es nuevo y para mí son pretexto para cerrar la radio. Es una arbitrariedad, es una violación de derechos humanos y de violación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Radio Voz pues va a continuar porque han quitado la licencia, han quitado el derecho a la transmisión análoga en los 101.7 FM, pero la radio no la han cerrado porque el nombre de la Radio Voz, el quehacer de la Radio Voz es propio. Por lo tanto, vamos a continuar teniendo Radio Voz desde las redes sociales. Vamos a seguir transmitiendo desde la plataforma de Facebook y de YouTube. Y ese es un derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanos y no nos pueden arrebatar ese derecho porque pueden silenciar la radio análoga, pero no pueden silenciar nuestras voces. Así que la vamos a seguir alzando en defensa de los derechos humanos. Radio Voz nació en la ciudad de Matagalpa, a 140 kilómetros al norte de Managua, con el objetivo de informar a la ciudadanía y empoderar a las mujeres sobre sus derechos en una zona productiva de café, ganado y granos básicos con una población altamente machista. Desde su fundación, Radio Voz abrió sus micrófonos a la población para hacer sus denuncias, sus quejas y buscar solución a sus principales problemas sociales, por lo que ha recibido el reconocimiento de la ciudadanía, dijo Olivas. La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, mediante un comunicado, se solidarizó con las 6 radios de la Iglesia Católica canceladas en Matagalpa y con Radio Voz, así también con el periodista propietario del canal de televisión local RB3 del municipio de Río Blanco, en el mismo departamento de Matagalpa, que también fue cerrado el mismo día. Es una verdadera masacre a la libertad informativa que ha dejado a decenas sin empleo y a miles sin acceso a informaciones de su interés, señala el comunicado del PECIN. Radio Voz ha recibido numerosos mensajes de solidaridad de parte de la población y de organismos de derechos humanos, como el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quienes lamentan el cierre de su frecuencia y llaman al gobierno a revertir esta situación. Este es el reporte que llega desde Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Guatemala. El pueblo Pocomam sigue organizado en la defensa de Cerro Sagrado. El pueblo Pocomam exige la revisión de la licencia otorgada a la empresa constructora que pone en riesgo el Cerro Sagrado El Chilar, ubicado en el municipio de Palín.
solicitan que las instituciones del Estado inicien un proceso de consulta libre, previa e informada, derecho amparado en convenio internacional. La nota con el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. El pasado martes 2 de agosto, comunitarios y autoridades ancestrales pocomames del municipio de Palín, Escuintla, sostuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nacional de Bosques y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, esto en el despacho de la diputada Vicenta Jerónimo, de la bancada Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. El asunto de la reunión fue para exigir información a estas entidades sobre la autorización de proyectos de construcción en el Cerro El Chilar, el cual es considerado sagrado para el pueblo pocomam de Palín. Los funcionarios expusieron durante la reunión. Sí, la resolución, como dice el compañero, la 575-2022, es el número de resolución que obedece a la licencia 1546-2022. Estos dos proyectos son categoría B1, de alto impacto ambiental. En este sentido, sí se tuvo que, el proponente dentro de los requisitos, tuvo que haber hecho una publicación de prensa. El INAH, dentro de la normativa para la aprobación de ese tipo de licencias, lo hace pues en observancia, plena observancia del marco normativo específico, ¿verdad? La licencia en cuestión está, señora diputada, emitida pues, le insisto, dentro del marco normativo vigente aplicable, ¿verdad? Yo estoy preguntando si es que hubo un consulta previo, libre, informado a la población que está ubicado ahí. ¿Hubo eso? ¿Existe eso o no se hizo? El tema es que acá la normativa aplicable pues no establece para nosotros la observancia de esta cuestión en particular que usted consulta. Nosotros únicamente dentro del marco normativo que nos regula, después de haber emitido la licencia contempla una licencia y un plan operativo. El plan operativo se emite después de que ya se haya cumplido con ciertos requisitos, después de haber emitido la licencia. Entonces, al emitir la licencia se notifica a la municipalidad, según el marco normativo, pues eso es lo que tenemos aquí en esta copia, es un oficio de notificación al señor José Ricardo Quesada, quien es alcalde municipal del municipio de Palín, y pues a él se le notificó la licencia, ¿verdad?, en su momento, ya que así lo establece el marco normativo. Una pregunta, no sé si usted tiene algún asesor jurídico, ¿no? Sí, licenciado, pero usted conoce que la ley constitucional aquí prevalece sobre esta ley particular. Como ley incorporada como ley constitucional por haber sido ratificado por Guatemala está el convenio 169 de la OIT. El derecho de los pueblos indígenas establece que previo a realizar cualquier proyecto, especialmente en materia ambiental, que afecte los derechos de los pueblos, sabiendo que este es un centro sagrado para los pueblos de Palín, el Cerro El Chilar es un ente sagrado, un lugar sagrado. Ahí sí existe un vacío, ¿verdad? Porque el haber saltado la consulta libre, previa, informada, sí constituye una falta, ¿verdad? Comunitarios de Palín y la diputada Jerónimo expresaron. El Ministerio de Ambiente realmente debía estar preocupado por lo que está pasando en Palín. No lo han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque lógicamente es que ven a todas esas grandes empresas como patrones y todas las licencias van a salir favorables a ellos, porque tal vez ustedes sí están convencidos que trae un desarrollo. No puede ser nunca desarrollo la destrucción, nunca, nunca. Es lamentable, ¿verdad?, de lo que vemos cada día en nuestro país. Nosotros como palinecos, y el INAH le consta, hemos protegido esa finca El Chilar, las 45 caballerías, no digamos el resto que tenemos más abajo. ¿Será que algún día estas personas, con el dinero que están recibiendo, van a poder vivir sin agua, sin aire? Ya se les hacía la pregunta de que si se nos hizo la consulta. En ningún momento se nos ha hecho ninguna consulta. Hasta hoy pudimos obtener la información, el expediente de la licencia de autorización de la destrucción de nuestras tierras sagradas. Entonces consideramos que es importante. Esta información la llevamos, la analizamos y la socializamos.
especialmente porque todo el pueblo de Palín quiere saber qué está pasando con la destrucción de este cerro. Quedó para el 18 de agosto una visita de parte del INAP, del Ministerio de Ambiente, del CONAP y de la compañera diputada para ir a verificar qué es lo que está pasando con la destrucción del cerro sagrado del pueblo Pucomán. Hoy, bueno, lo que se preguntaba, ¿verdad? Si hubo una consulta previa informada a las comunidades o al pueblo Pucomán, y estamos claros que no, porque así nos respondieron los ministros que vinieron. Informando desde los territorios, Marco Hernández. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En El Salvador. Río que se encuentra sobre territorio indígena está siendo víctima del supuesto progreso. El río Abuelo está agonizando por la explotación de 7 represas hidroeléctricas y ahora está siendo amenazado por una construcción urbanística que afecta a más de 4,000 personas indígenas náhuatl pipil en El Salvador. Toda la información con el corresponsal Alfredo Carías. La comunidad indígena de Sisimetepec continúa la lucha por defender el río Sensunapán, que ahora se ve amenazado por la construcción de una obra y que sus pobladores desconocen en qué consiste, pero sí saben que no es nada bueno cuando la maquinaria ha talado 40 manzanas de bosque y que se encuentra instalando una gigantesca tubería que desciende hasta el río, nos comenta el indígena Enrique García. Bueno, sumado a eso, aquí a mis espaldas podemos notar una destrucción del bosque que está en este sitio, el bosque natural, digamos, va. Y eso, pues, lo que tenemos entendido hasta el momento, hay una empresa constructora, ¿va?, que a ese lado, allá arriba, donde se logra ver ahora, van a hacer un proyecto de construcción de residencias. Entonces, pues, ahí en ese lugar acaban de destruir un área, podría decir yo, quizás como unas 5 manzanas de bosque. Ahí habían árboles de cedro, conacaste, corteses, habían mangos, aguacate, bueno, un sinfín de especies de árboles que habían allá y ellos ya lo destruyeron para hacerla residencial. Bueno, sumado a eso, y es lo que nos hace nosotros ahora hacer esta denuncia pública, porque ahí por lo que se ve están construyendo bases para poder sostener una tubería que ellos piensan bajar del proyecto de construcción para acá, para el río. Hay tres supuestamente ideas. Una es que ellos pretenden subir agua de aquí para el proyecto, para la construcción del proyecto, y esa es la primera. La segunda es que posiblemente ellos tengan pensado bajar las aguas lluvias, descargar las aguas lluvias, ¿verdad?, y aguas grises supuestamente de ese proyecto para acá. Bueno, y la tercera, que sería lo peor de los casos, es que ellos piensen hacer las descargas aquí de aguas negras, ¿va?, la cual, pues, como comunidad, primero no sabemos exactamente lo que ellos piensan hacer, ¿va? El cantón Sisimetepec de Nahuizalco ha sido testigo de la lucha que el pueblo náhuatl ha hecho para proteger el río Sensunapán y reivindicar el derecho que tienen sobre sus tierras, que reconocen como ancestrales. Sin embargo, viven con la constante amenaza, con la construcción de una 8ª represa en el río, y ahora una construcción misteriosa, lo que significaría un daño irreversible contra sus sitios sagrados y para sus propias vidas. Así lo denunció Omelina Méndez, mujer indígena náhuatl pipil. En esta mañana, pues, hicimos un recorrido donde fuimos a ver, ¿verdad?, cuánta contaminación de las empresas, ¿verdad?, contaminantes a nuestras fuentes de agua, los ríos, ya que como mujeres indígenas nos afecta un gran montón, porque de eso, pues del agüita, pues nosotros como mujeres nos mantenemos en nuestros hogares, viendo, ¿verdad?, la alimentación de nuestros niños y niñas, y luego también
Somos las mujeres que vamos a buscar el agua, a las fuentes de agua, para poder ver, ¿verdad?, de la alimentación, ya que nosotros como mujeres somos una gran responsabilidad también, ¿verdad?, porque nuestros esposos o compañeros de vida van a trabajar y somos nosotros las encargadas. Y pues estamos en contra, ¿verdad?, de esta octava represa y un llamado al gobierno, ¿verdad?, de que si somos mujeres con derecho, y es por eso que estamos ahora en esta tarde pidiéndole a las empresas que ya no más contaminación, porque de eso pues tenemos muchas afectaciones, enfermedades, también, ¿verdad?, parasitismo en nuestra familia. El río Sensunapán es mucho más que agua para los 4.000 habitantes de Sisimetepec. En este cantón de Nahuizalco, Sonsonate, algunos consideran al río como un abuelo, al que se le rinde respeto, pero desgraciadamente el mal llamado desarrollo está destruyéndolo frente a las narices de las autoridades salvadoreñas, que se muestran pasivas ante el daño causado. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica, lanzan informes sobre reconocimiento de identidades de género en América Central. La organización MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, lanzó este miércoles 3 de agosto un informe sobre el estado de los derechos humanos y el reconocimiento de las identidades de género de las personas trans y no binarias. Si bien la investigación detectó algunos avances en cuanto al reconocimiento de las identidades trans en algunos países de la región, la deuda histórica con las poblaciones trans y no binarias es enorme y sigue lejos de saldarse. La información con la corresponsal Génesis R. Cruz. Y un placer el poder ser parte de este maravilloso evento donde vamos a presentar este estudio a nivel... Este miércoles 3 de agosto se realizó el lanzamiento de una investigación sobre el reconocimiento de las identidades de género en América Central. Este informe es un esfuerzo de la organización MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, por sistematizar los avances y retos para garantizar los derechos de las personas trans en nuestra región. Así lo expresó Natasha Jiménez de MULAVI. Desde MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, hemos trabajado en esta investigación desde hace meses. El fin principal es fungir como un kit de herramientas al que puedan acceder tanto las organizaciones a nivel nacional como regional. La investigación fue desarrollada por Natasha Jiménez, J. Vargas, Aniran Brenes y Andrea Chacón, tomando como base los derechos reconocidos en el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, los parámetros descritos por la Corte IDH, así como los principios de Yogyakarta. Escuchemos a Aniran Brenes. El objetivo fue obtener un estado de la cuestión, es decir, un diagnóstico exploratorio del estado en el que se encuentra el reconocimiento de la identidad de género y de los procedimientos para la rectificación de nombre, sexo, género registral y específicamente en América Central, abarcando la existencia de las poblaciones no normativas de pueblos indígenas y un recuento de la historia de la lucha de las personas trans en el reconocimiento de sus derechos a través de la conformación de organizaciones o frentes de lucha. El camino para garantizar un reconocimiento pleno de las identidades de las personas trans es complejo y sigue sujeto a las agendas, muchas veces conservadoras, de los gobiernos. J. Vargas se refirió a los principales hallazgos que arrojó la investigación. Hay amenazas, sin duda alguna, para los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Hemos visto cómo hay proyectos de ley que han buscado prohibir el acceso a derechos humanos, inclusive a nivel constitucional, pero también hemos tenido avances como Honduras ha reconocido, por ejemplo, un transfemicidio en el 2022, que Honduras ha reconocido el derecho de las personas trans a cambiar el nombre, y esos son los principales avances y retrocesos que hemos visto, principalmente el retroceso en Guatemala,
con proyectos de ley muy discriminatorios. Y la conclusión principal es que ningún país en Centroamérica ha cumplido a cabalidad el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y no binarias de acuerdo con los lineamientos o los estándares mínimos que establece la opinión consultiva 2417, reiterada por la resolución Vicky Hernández versus Honduras. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Génesis R. Cruz. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México, mujeres se amparan para acceder al aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2021 que era inconstitucional encarcelar a las mujeres que abortan en México y con ese respaldo, 94 mujeres del estado de Quintana Roo interpusieron 6 amparos contra la regulación del delito de aborto en ese estado. El reportaje es de Radio CIMAC. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que era inconstitucional encarcelar a las mujeres que abortan en el país. Señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Con este respaldo, las organizaciones feministas comenzaron a interponer amparos en el Poder Judicial contra la regulación del delito de aborto. Y es que debemos recordar que el derecho al aborto por libre decisión es aún desigual para las mexicanas. Solo está permitido en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero. Pero en las 24 entidades federativas restantes se puede abortar únicamente en casos de violación y otras excepciones que estén contempladas en sus códigos penales, las cuales pues varían en cada estado. Por ello, aunque no estén cursando un embarazo en ese momento, las mujeres se amparan, al considerar que la criminalización del aborto es una amenaza en la forma en que viven su sexualidad y tiene efectos que limitan y anulan su capacidad en decidir sobre sus proyectos de vida, además que podrían verse obligadas a continuar embarazos no deseados. Esta estrategia se está fortaleciendo y cada vez se integran más entidades. El último ejemplo es Quintana Roo, donde el pasado 19 de julio un total de 94 mujeres interpusieron 6 amparos colectivos ante los juzgados de distrito para que no se les limite el acceso al aborto, ni se limite tampoco el plazo de 90 días en casos de violación, tal como lo señala el Código Penal de ese estado. Nosotras somos Hazel Zamora y María Esparza, periodistas en CIMAC Radio. Para explicarnos esta estrategia, conversamos con Mariana Belló y Silvia Choc, integrantes de la organización Gobernanza MX, una de las que acompañaron este proceso. Muy agradecidas con la invitación que nos hacen en este medio. Quisiéramos preguntarte justo a ti, ¿cómo es que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se convirtió en esta herramienta para solicitar que no se le criminalice a las mujeres que buscan abortar? Sí, es correcto, María. Como toda la audiencia seguramente ya lo sabe, ha sido una resolución histórica. Se declara la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto. Es muy importante marcar que esta resolución de la Corte es una decisión que marca un precedente obligatorio para todo el país. Sin embargo, en Quintana Roo,
No se ha modificado el Código Penal, justamente de las mujeres, personas gestantes y personal de salud que les asiste, y tampoco a la fecha se disponen de servicios de salud para el acceso al aborto voluntario. Un poco movidas por esta situación del contexto actual en Quintana Roo, es que emprendimos estas acciones jurídicas justamente para que en Quintana Roo las mujeres podamos acceder con libertad y seguridad a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es importante comentarles, Hazel y María, que en enero de este año, a principios de este año, en Quintana Roo tenemos también un precedente histórico y muy importante, ya que un juzgado federal otorgó el primer amparo a una mujer de Quintana Roo, quien puede acceder al aborto. Abrió la puerta a todas las demás mujeres para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, aunque por el momento pues estas vías jurídicas son las únicas que contamos, justamente porque no ha habido la armonización legislativa correspondiente. La semana pasada, el 18 de julio, 94 mujeres de distintos municipios de Quintana Roo interpusimos 6 amparos colectivos con el objetivo de que la justicia ordene distintas situaciones en 2 sentidos. La primera está, dirigido al Congreso de Quintana Roo, en donde esperamos que se modifique el Código Penal que criminaliza el aborto. 2, que se conceda el amparo para que dichos artículos no nos sean aplicados a estas 94 mujeres que presentamos el amparo. Y 3, a eliminar el plazo límite de 90 días conforme a los estándares que la Suprema Corte de Justicia ya dictamina. Entendemos también que esta estrategia no ha sido única en Quintana Roo. Ya nos adelantabas, Mariana, esta primera resolución que se da en este estado, pero también en otros, Puebla, Aguascalientes, Nuevo León. En ese sentido, Silvia, no sé si nos puedes explicar a quienes te están escuchando en qué consiste esta estrategia de presentar amparos contra la regulación del delito de aborto, es decir, ¿por qué un amparo, no? ¿Por qué esta vía legal? Es una estrategia de litigio estratégico. Lo que se intenta hacer es que al haber cierto número de resoluciones en el mismo sentido por parte de organismos federales, se crea jurisprudencia y de esa manera se puede ir haciendo presión cada vez más fuerte en la garantía de los derechos de las mujeres en este caso. Es importante también comentar que en temas de derechos sexuales y reproductivos, la Corte ha sentado varios precedentes que permiten ir empujando, ¿no? Una es esta de la cual mencionaba mi compañera Mariana, pero también lo ha hecho en torno a la educación integral de la sexualidad, ¿no? Es decir, que los padres no pueden obstaculizar el derecho a la información en la educación de sus hijos, ¿no? Sí apelamos como a la confianza y a las redes de seguridad que tenemos las feministas que estamos en el estado, quienes nos conocemos. Pusimos como una convocatoria en nuestros chats, pedimos que no se haga pública, pero sí que la vayan extendiendo en los círculos de confianza de las compañeras. Y así es como se armaron cada uno de los grupos. De manera específica, en Chetumal se juntaron 16 mujeres que quisieron y que firmaron el escrito. Entre los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, que es la zona maya del estado, fueron 18, y en Cancún, entre Cancún y Playa del Carmen, fuimos 60 mujeres. Entonces, pues hay una convocatoria semiabierta, pero siempre respetando los círculos de confianza que tenemos. Los amparos también responden a las resistencias de las y los diputados estatales a despenalizar la interrupción del embarazo. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la Red Feminista quintanarroense tomó con un plantón las instalaciones del Congreso local para demandar que se aprobaran las reformas para despenalizar el aborto en Quintana Roo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Ya superamos la etapa de debatir si el aborto es bueno o es malo, o si les gusta o no les gusta. La Corte ya dictaminó que es inconstitucional criminalizar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en todo el país, y eso incluye también Quintana Roo.
Hasta ahora, en casi todos los estados donde esto ocurre, se han interpuesto amparos tanto colectivos como individuales, y varios de estos ya están beneficiando a las mujeres. En febrero de este año, se concedió un amparo que interpusieron 19 yucatecas, ninguna embarazada ni procesada penalmente, pero este recurso les permitirá tener argumentos para presionar al Congreso local a despenalizar el aborto. Actualmente en Jalisco, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Puebla también se esperan resoluciones de amparos que ayuden a encaminar reformas para que el aborto sea un derecho para las mexicanas. En tanto, las integrantes de Gobernanza MX nos compartieron sus redes sociales para quienes estén interesadas en sumarse a estas estrategias a favor del aborto. Nuestra página web nos encuentran como gobernanzamx.org. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Pueden mandarnos un inbox por Facebook. Nos encuentran como Gobernanza MX. Este episodio fue producido por Hazel Zamora Mendieta y María Esparza Quintana de CIMAC Radio. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México, se cumplen 10 años de la Escuela Campesina. Desde hace 10 años, la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables trabaja con la intención de proponer alternativas sustentables para combatir la degradación de los recursos naturales, la marginación y la pobreza de las sociedades rurales del occidente de México. Para celebrar el 10º aniversario de Escuela Campesina, se extiende la invitación a participar en el siguiente campamento que se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto en la localidad de Tzintzún, en el municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán. De la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, nos informa Arturo Espinosa. Como una lucha de resistencia y con la intención de recuperar los territorios que habían sido invadidos por intereses particulares, surge hacia el 2012 la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables, en la localidad de Amacueca, Jalisco. Rigo Jiménez rememora. La Escuela Campesina surge al fragor de una lucha por defensa de un territorio en el municipio de Amacueca, Jalisco. Significa que en el año 2012 iniciamos con las primeras escuelas pequeñas a partir de talleres de agricultura alternativa, construcción alternativa. Posteriormente integramos los temas de medicina, de comunicación popular, los temas de economía solidaria, los temas de las ecotecnias, y así conforme la realidad nos lo va indicando. La Escuela Campesina surge con el propósito de compartir conocimientos y experiencias relacionadas a transformar positivamente la situación del campo y proponer alternativas para combatir la degradación de los recursos naturales, la marginación y la pobreza de las sociedades rurales del occidente de México. La Escuela Campesina trabaja con ejes muy importantes. Los ejes fundamentales que trabajamos en la Escuela Campesina y que tienen que ver mucho con los principios que le dieron origen son los siguientes. El primero, el sentido de trascendencia, o lo que nosotros denominamos y nosotras lo mágico trascendente. El segundo principio tiene que ver con la educación popular. Propiciamos el encuentro de saberes, propiciamos los autocuestionamientos, provocamos dinámicas o técnicas que nos permiten confrontar nuestra propia práctica de que podemos ejercer un poder colectivo. Otro principio es la economía solidaria, para generar dinámicas de apoyo mutuo y de relaciones amorosas que nos lleven necesariamente a la abundancia repartida y al buen vivir. Otro principio fundamental es el sentido hacia la autonomía,
también en cuanto a la agricultura, y trabajamos en pos de ella para que vayan generándose organizaciones, colectivos, que en el apoyo mutuo se conviertan en autónomos. No tener esa conciencia de dependencia, sino esa conciencia de autosuficiencia. Y después de la autosuficiencia, avanzar políticamente hacia la autonomía. Para concluir, Rigo Jiménez nos invita a participar en el 10º aniversario de la Escuela Campesina, que se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto en la localidad de Tzintzún, en Acuitzio del Canje, en Michoacán. Amigos y amigas, hemos llegado al 10º aniversario de la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Hoy celebramos del día 7 de agosto al 13 de agosto el 10º aniversario y un espacio más de encuentro en este lugar llamado el Tzintzún de la Municipalidad de Acuitzio del Canje, aquí en Michoacán. Vente, trae tu corazón, trae tu enseñanza, trae tu camino andado para poderlo compartir con unos y con otras. Te esperamos. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Humanizar las prácticas de solidaridad para fortalecer las luchas sociales. Juan Antonio Fernández, especialista en temas de coyuntura, gestión y políticas públicas, habla sobre el conversatorio que Katia Colmenares, investigadora del Instituto de Formación Política del Partido Morena, realizó en Guatemala el pasado mes de julio con el título Nuevos sujetos políticos. Crear discusiones y soluciones con la sociedad, con jóvenes, comunidades y pueblos indígenas que tienen otra filosofía y visión del mundo diferentes. Así lo destacó Juan Antonio Fernández en el siguiente reporte de Herbert Reyes. ¿Qué importancia tienen para los colectivos de Guatemala los planteamientos que la investigadora Katia Colmenares presentó acá? Bueno, muchas gracias por la pregunta y un saludo a este importante medio digital. La importancia reside en el hecho de que desde hace algunos años se ha venido debatiendo desde una perspectiva teórica acerca de estos planteamientos que van más allá de una visión totalizante sobre los movimientos sociales y también sobre la perspectiva sobre el Estado y la sociedad misma. ¿A qué me refiero con eso? Prácticamente durante todo el siglo XX, la noción era homogeneizar desde una perspectiva estatal o desde una perspectiva privada los pensamientos y las aspiraciones de las personas. En tanto que esta nueva perspectiva a lo que va enfocado es a reconocer esas memorias locales, las memorias de las luchas, de los grupos y los colectivos, del barrio, de la colonia, de la comunidad, y hacer un reconocimiento a la diversidad que existe dentro de la sociedad latinoamericana, pero hablaría yo más la sociedad del sur global. ¿Cómo puede el colectivo intercultural para la transformación social realizar una mediación conceptual y hacer prácticos estos planteamientos accesibles a la población en general y en especial a colectivos y organizaciones? En primer lugar, continuar con el debate desde una perspectiva teórica podría ser fundamental, pero también llevar este debate y estas discusiones a nivel del barrio, de la comunidad, a los territorios, podemos decir, precisamente aquellos territorios donde coexisten y conviven personas que tienen una filosofía y visión diferente sobre el mundo. Y aquí me refiero particularmente a las comunidades y a los pueblos indígenas. También hacer estas discusiones con los grupos que han sido excluidos de la sociedad
históricamente los jóvenes y los pueblos indígenas. Pero si lo vemos también dentro de una sociedad como la guatemalteca, que ha sido marcada por la violencia institucional y la guerra, es importante que este tipo de discusiones y planteamientos sobre una perspectiva sobre las memorias y las luchas locales también sea trabajado y tratado con las personas que han sido víctimas de esta violencia generalizada, que a la fecha la seguimos viviendo bajo una perspectiva estructural a través de la exclusión y la marginación social, pero también desde una perspectiva simbólica a través del racismo y de todo lo que de ahí se deriva. Muchas gracias, Juan Antonio. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Finalizamos con esta emisión del informativo mesoamericano. De parte de todo el equipo de la Asociación Voces Nuestras, agradecemos a ustedes y ustedas por su escucha y siempre a la red de corresponsales en México y Centroamérica. Siempre es importante recordarles nuestro sitio oficial www.vocesnuestras.org y en el Facebook nos encuentran como Voces Nuestras. Me despido por este momento, les acompañó Sandra Luz Cruz Fuentes. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.